Listo, pues bueno, hoy estamos teniendo la primera sesión del taller que va a estar durando 3 días. Vamos a estar finalizando el día miércoles para aquellas personas que nos van a estar acompañando lunes, martes y miércoles. Vamos a estar finalizando el taller. Nos vamos a estar conectando a esta hora, a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México, con una retransmisión de las 9 de la noche, de igual manera, hora Ciudad de México. Para aquellas personas que han estado preguntando referente a cómo vamos a trabajar en el taller, les recuerdo, el taller es completamente gratuito, tanto las clases en vivo como en retransmisión. Vamos a estar 3 días em, de sesiones, de clases, con una duración de 1 hora y media a 2 horas aproximadamente. Y pues bueno, también queremos invitarlos a que nos compartan, ya sea en sus historias o en sus publicaciones, a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram como Icadi. Para nosotros es muy importante poder llegar a más personas. Este proyecto es para ustedes. Ya tenemos más de 5 años trabajando lo que son los talleres, capacitaciones gratuitas. También ya tenemos lo que son diplomados. Ustedes ahí en la página van a poder encontrar lo que es la información de los próximos talleres que estamos por iniciar. Para las personas que están en nuestros grupos y sobre todo que están de primera vez con nosotros, es muy importante comentarles que nosotros toda la información del taller se maneja en los grupos, ya sea de Facebook, digo, ya sea el grupo de WhatsApp o el grupo de Telegram. No mandamos mensaje directo, no hacemos llamadas de manera directa, toda la información es a través de los grupos. Si ustedes tienen alguna duda, desean inscribirse a algún taller en específico, tienen alguna duda referente a la constancia, mándenos mensaje directo con cualquiera de los administradores que se encuentran dentro de los grupos para que, pues bueno, demos respuesta a la pregunta o a la duda que ustedes pues tengan referente a esto. Para aquellos también que preguntaron referente a la constancia, les recuerdo, el taller es gratuito. Hay una constancia, sí hay una constancia con valor curricular de 12 horas. Esa constancia cuenta con código QR y tiene un costo administrativo o un costo de recuperación de solo 270 pesos mexicanos o bien 16 dólares americanos. La constancia también al adquirirla les va a estar llegando junto con el material del taller, que son las grabaciones de las sesiones, la presentación de la ponente y archivos adicionales. ¿Cuándo pueden solicitar la constancia? Una vez que nosotros le compartimos la información, ustedes ya pueden ir solicitando su constancia. Pueden hacerlo finalizando el taller, que es el día miércoles, o como fecha límite el día 25 de febrero. 25 de febrero, que es martes, va a ser la fecha límite para poder adquirir la constancia y esta es opcional para quienes la necesiten, para quienes lo requieran. Esta solo tiene un costo administrativo. Les recuerdo que ustedes pueden entrar a las sesiones, ya sea en vivo o en retransmisión, no tiene ningún costo y sobre todo que pues estén durante las 3 sesiones para que no se vayan perdiendo la información que la ponente nos va a estar compartiendo. Así que pues bueno, vamos a iniciar con esta primera sesión. Bienvenidos quienes se siguen integrando. Muy buenas tardes y muy buenas noches para los que nos miran ya en la retransmisión. La clase va a tener una duración de 1 hora y media a 2 horas. Los micrófonos y el chat van a estar desactivados una vez que inicia la clase. Ahorita que finaliza la sesión, se vuelve a activar el chat para un breve espacio de preguntas y respuestas y pues también sus comentarios. Así que pues bueno, muchísimas gracias a la Mesa Blanca, quien va a estar con nosotros durante estos 3 días. Ya algunos de ustedes han estado en algún otro taller con ella. Para los que están de primera vez, ya sea con nosotros en ICADI o con la maestra, ella es licenciada en psicología por parte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tiene un diplomado en terapia infantil, un diplomado en neuropsicología clínica. Está formada en diversos cursos sobre aprendizaje, problemas de aprendizaje, conducta, abuso sexual infantil, inteligencia emocional y temas de crianza.
Es facilitadora en instituciones educativas, capacitando en temas psicoeducativos, brindando charlas y talleres. También ella da atención de manera privada para las personas que requieran. Una vez que finaliza la clase, las maestras siempre les comparten su información para quienes quieran contactarla. Ella también dentro de su página, que la pueden encontrar en Facebook e Instagram como sig.blancasosa, también comparte alguna otra información ya más dirigida sobre todo a los papás, y también pues hace talleres psicoeducativos en los cuales ustedes lo pueden encontrar ahí en su página. Recuerden etiquetarnos sus historias o en sus publicaciones para que, pues bueno, nosotros sepamos también quiénes están aquí con nosotros. Vamos a ver, maestra Blanca. Creo, a mí me anda un poquito mal el internet, creo. Espero que me hayan escuchado bien, pero vamos a iniciar. Listo, maestra. Creo que ya le di coanfitrión. Sí, ya tiene coanfitrión. Sí, Ceci, muchas gracias. Y bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Es para mí un gusto poder estar con ustedes. Como bien ya lo dijo Ceci, pues ya llevamos un tiempecito aquí con ICADI dando varios talleres y algunos diplomados también nos ha tocado. Y pues también abordar pues obviamente temas relacionados pues a las infancias, a la adolescencia, temas de su interés y pues en este taller pues no va a ser la excepción. Hoy vamos a abordar pues el tema de ansiedad, vamos a estar abordando todo lo que tiene que ver específicamente al tema de ansiedad enfocado a niños y adolescentes. Me gustaría que este taller, o bueno, que también ustedes cumplan sus expectativas. Me gustaría que en el chat vayan comentando de manera breve cuáles son sus expectativas, qué esperan de este taller, para que también sea tomado en cuenta y para que al mismo tiempo la presentación se vaya enriqueciendo. Por lo regular, las preguntas no se responden, pues todas, quisiéramos responder todas, a veces son muchas, pero como hay preguntas repetidas, pues casi siempre como que se engloban los temas y se toman en cuenta pues para los días posteriores. Generalmente pues el primer día pues las dudas que tienen pues se van resolviendo a lo largo de los otros días. Entonces pues también se anotan, se toman en cuenta pues para irlas agregando a la presentación. Entonces ahorita a lo mejor me gustaría dedicar unos minutitos pues para leer algunas expectativas que esperan del taller. Ya tenemos algunas aquí. Adquirir herramientas para abordar ética y correctamente la población infanto-juvenil. Eso es muy importante, la parte de la ética, la parte de abordarlo correctamente. Y qué bueno que ahorita ya se nos abrió el panorama, ya como que ejercemos de una manera mucho más responsable, o más bien eso es lo que siempre tratamos. Y justamente pues para esto son estos espacios, ¿no? Para enriquecer justamente nuestros conocimientos, para actualizarnos y sobre todo para que nuestras intervenciones sean mucho más humanas, mucho más responsables y que justamente en temas como de ansiedad, por lo regular caemos muchas veces en la etiqueta, en hacerlo de manera superficial. Entonces como que eso también es muy importante, ¿no? Como no perder de vista la parte humana, la parte sensible de nuestros niños, niñas y adolescentes, y también pues actuar desde la responsabilidad, ¿no? Entonces aquí acabo de leer herramientas eficientes en el tratamiento, muy bien. Herramientas para diferenciar entre una crisis de ansiedad y eventos de frustración o berrinches, eso también es muy importante, porque a veces justo, ¿no? Conocer de la parte de temas de desarrollo infantil también nos va a ayudar mucho para ver si tiene que ver con la etapa de desarrollo o precisamente con una crisis de ansiedad, ¿verdad? Eso también es súper importante. Temas de identificación. Aquí me dicen que se traba, pero no sé si sea para todos o si me escuchen bien. Eso también es importante para igual checar cómo estamos. También para los estudiantes, aquí me dicen que hay estudiantes de psicología, pues también para aprender acerca de grupos, para también intervenciones. Muy bien. Entonces, pues prácticamente nuestras expectativas son en relación pues a identificar, a poder intervenir de manera responsable. Ok, muy bien. Ahora sí, entonces, bueno, ya que leímos un poquito de sus expectativas, ahora sí me gustaría dar paso a compartir la presentación.
para que vayamos adentrándonos al tema, ¿vale? Y pues varias, o no más bien sus expectativas sí están contempladas dentro del taller, entonces vamos a ir abordando cada una de las expectativas y de lo que ustedes quieren abordar o quieren aprender en este taller. Y pues bueno, formalmente nuestro taller lleva por nombre Ansiedad de niños y adolescentes. Vamos a ver la identificación, la prevención y técnicas de manejo, ¿vale? Y pues aquí les muestro los contenidos que vamos a estar abordando estos 3 días. El día de hoy vamos a estar abordando parte de la introducción, de la importancia, objetivos de este taller, concepto y pues los tipos de trastornos de ansiedad. En cuanto a los trastornos de ansiedad, vamos a ver como que de manera general la clasificación, pero el día de mañana vamos a entrar como en las características un poquito más a profundidad y también lo que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial, porque luego es que si llegamos a tener mucha confusión entre si es uno, si es otro y cómo se van manifestando. Entonces hoy lo vamos a ver de manera general, pero mañana vamos a poder profundizar en cada uno de ellos. ¿Vale? El día de mañana, pues vamos a ver todo lo que tiene que ver con la identificación y pues de la mano la prevención. Vamos a ver los factores de riesgo, los factores de protección también el día de mañana que entran dentro de la prevención. Vamos a ver las señales de alerta, es decir, cómo se puede identificar, cómo nos podemos dar cuenta de que hay tema de ansiedad o que un niño pues podría tener un posible trastorno de ansiedad y que eso también es muy importante, ¿no? Identificar cuánto tiempo lo tiene, cómo se manifiesta, en qué situaciones, porque eso va a darnos mucha información y nos va a ayudar a diferenciar si es algo que tiene que ver con alguna circunstancia o si ya se está convirtiendo en un trastorno, que es ahí donde pues va a afectar varias áreas de la vida, va a paralizar de cierta manera el desempeño de nuestros niños, niñas o adolescentes y además pues va a tener este impedimento pues para que se desempeñe en su día a día de una manera eficaz. Es ahí donde nosotros podemos empezar a diferenciar un poquito cuando se trata de un trastorno o se trata de algo como que más circunstancial, que tenga que ver con una crisis también de familiar o de algo que esté ocurriendo. Eso también es súper importante tomarlo en cuenta. Vamos a ver un poquito el día de mañana de la evaluación y del diagnóstico y finalmente pues parte de la prevención, que serían pues los factores de protección. También me gusta mucho abordar el tema de regulación emocional. Ya en mi presentación Ceci mencionó que a bueno, una área de las áreas importantes para mí o de mis áreas fuertes son temas de regulación emocional. Entonces, casi por lo regular todo está relacionado con regulación emocional, ¿no? Con el poder conocer nuestras emociones y tener herramientas para poder comunicarlas, para poder gestionarlas, va a ayudar muchísimo a que nosotros podamos enfrentar o ayudar y acompañar en medio de un problema o trastorno de ansiedad, ¿vale? En el día 3, pues vamos a enfocarnos en todo lo que tiene que ver con las técnicas y las estrategias para poder manejar estas situaciones. Entonces vamos a ver estrategias de afrontamiento en niños, niñas y adolescentes, que son herramientas que nosotros podemos desarrollar con ellos desde nuestras diferentes áreas, desde nuestros enfoques. Si bien aquí hay pues papás, mamás, aquí también hay educadores, profesionales de la educación y pues también profesionales de la salud, es decir, psicólogos, eh, orientadores que nos dedicamos pues también o que estamos en contacto constante con nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces vamos a tratar de que estas estrategias puedan ser utilizadas pues para cualquier ámbito y para cada uno de nosotros. Como les decía, me gusta tocar el tema de regulación emocional, va a estar implícito en las estrategias que vamos a ver mañana. También vamos a ver el manejo de pensamientos, lo vamos a abordar desde la terapia cognitivo-conductual, que es pues básicamente analizar todo cómo se va desarrollando la conducta, es decir, pensamiento, emoción, conducta a raíz de una situación. Entonces vamos a ver también parte de la psicoeducación, de toda la información que se le va a dar a la familia
porque es fundamental trabajar con la familia. Entonces, eso lo vamos a ver en el día 3. Y pues también el rol de cuidadores y profesionales. En esa psicoeducación que nosotros vamos teniendo con la familia, pues vamos a estar también anclando o resaltando esta importancia de, pues, de los cuidadores y también pues el rol como profesionales. Entonces, así es como va a estar organizado estos 3 días de este taller y pues hoy vamos a ya entrar de lleno con lo que es el día 1. Entonces, ¿cuáles son los objetivos para este taller? De entrada, pues es comprender qué es la ansiedad y cómo se manifiesta en niños y adolescentes, que eso tiene que ver con lo que leíamos ahorita, que es básicamente que ustedes se lleven de manera clara cuáles van a ser los signos o cómo ustedes pueden identificar situaciones de ansiedad en niños, niñas y adolescentes y entender que tiene mucho que ver o está íntimamente relacionado con la etapa de desarrollo para que nosotros también lo podamos identificar. Diferenciar entre ansiedad adaptativa y patológica, eso también vamos a desmentir algunos mitos, que por eso también les preparé este, por eso también les preparé una lámina donde analizamos los mitos y las realidades acerca de la ansiedad. Y es que, pues claro, ¿no? Vemos a la ansiedad como una problemática casi, casi que no podemos con ella, que no tiene solución, como una cuestión muy alarmante, pero para poder lidiar con estas situaciones es importante entender que la ansiedad es adaptativa, que la ansiedad, como cualquier emoción, tiene una función, nos está diciendo algo, y que también hay que aprender a diferenciar cuando se convierte en una ansiedad patológica, es decir, que nos está causando problemas en todas las áreas de nuestra vida, que nos está impidiendo llevar el curso natural de nuestra vida o también desempeñarnos de una forma óptima, que ya no estamos siendo funcionales o que en este caso nuestros niños, niñas y adolescentes ya no están siendo funcionales, ya han dejado de hacer cosas, evitan cosas. Entonces, todo esto es también muy importante aprender a diferenciarlo. También en el chat decía, ¿no? ¿Cómo poder diferenciar entre una crisis de ansiedad y temas que tienen que ver con berrinches, ¿no? Con un tema de regulación emocional. Y también entender que básicamente todo esto tiene que ver con la comunicación, la conexión que nosotros tengamos con nuestros niños, niñas y adolescentes y poder también poder profundizar, poder preguntar a raíz de qué se está dando todo esto, cómo lo están viviendo y eso también es muy importante, tener un lenguaje claro y profundo con ellos. Y pues obviamente también vamos a aprender estrategias de prevención y manejo basados en evidencia y reflexionar sobre el rol de padres, docentes y profesionales en la regulación emocional, que es la parte más fuerte que nos va a ayudar a poder prevenir y también poder manejar los temas de ansiedad, ¿vale? Entonces también la regulación emocional va a tomar un papel súper, súper importante. Entonces, ese también va a ser uno de los objetivos súper importantes. Y como les decía, cómo intervenir desde el papel que desempeñamos cada uno de nosotros. Y bueno, a manera de introducción, vamos a comenzar abordando que la ansiedad en situaciones de estrés o peligro es normal y es adaptativa, ¿no? De entrada tiene una función adaptativa porque, como les decía, como cualquier emoción, la ansiedad nos está diciendo algo, tiene una función de supervivencia y pues la ansiedad se desprende del miedo, ¿no? De nuestra emoción básica que es el miedo. Entonces, para empezar, pues podríamos decir que la ansiedad es necesaria, tiene una función adaptativa y que por eso es súper importante entender qué es lo que nos está diciendo. Cuando yo trabajo con los niños y les ayudo como a entender qué es lo que pasa, sobre todo para que vayan teniendo un mayor conocimiento de qué es lo que les ocurre y por qué. Eso ayuda también a que ese miedo vaya disminuyendo y a que ellos tengan un mayor control de la situación. Entonces, esta hace que la persona se proteja ante dicho estímulo, ante cualquier estímulo. Este puede ser real o también, pues, a nivel de pensamiento.
y que pues es potencialmente dañino o que es percibido como dañino o como que nos puede poner en peligro o hacer daño, ¿vale? Cuando la reacción es excesiva, se considera ansiedad patológica. Es decir, cuando esta reacción ya excede los límites normales o lo que tiene que ver con la adaptación, es decir, cuando ya no es real, se podría decir, cuando nosotros estamos haciendo como una interpretación que tiene pues ciertos sesgos, que tiene cierta información que no se puede comprobar, que no es real, que nosotros estamos haciendo valoraciones equivocadas de una situación y que además esta reacción nos está provocando que nosotros nos paralicemos en diferentes áreas de nuestra vida, que nosotros dejemos de hacer cosas, evitemos cosas y que además las sensaciones corporales, las sensaciones fisiológicas sean demasiado fuertes y que además pues también, ¿no? Ya nos está afectando área de la escuela, área familiar, área de relaciones, entonces es ahí donde tenemos mucho más contacto con esta sensación, ya no solo es con una función adaptativa, sino que ahora ya se extendió en otros momentos, en otras áreas, es ahí donde se puede considerar que estamos teniendo una situación de ansiedad patológica o que es un trastorno de ansiedad, que algo que me provocaba o que era para ponerme a salvo, para que yo fuera más productivo o productiva, para que sacara adelante cierta actividad, ahora ya me está paralizando. Es ahí donde nosotros podemos empezar a diferenciar y podemos observar qué es lo que está pasando. ¿En realidad está cumpliendo su función? ¿Está siendo adaptativa? ¿Me está ayudando en algo? ¿O ahora ya se convirtió en algo que me está paralizando, en algo que está impidiendo que yo tenga un desarrollo óptimo en mis actividades? ¿Vale? En la actualidad vamos a tener muchos trastornos de ansiedad o estamos escuchando o se ha escuchado mucho, hay mucha información y también han crecido los padecimientos de ansiedad, sobre todo pues después de la pandemia, ¿no? Entonces los trastornos emocionales como ansiedad y depresión se incrementaron de manera significativa pues post pandemia, es decir, pues a raíz de la pandemia. ¿Vale? También hay muchos otros factores. Aquí también es muy importante aclarar que nosotros lo vamos a ver desde una perspectiva global, desde una perspectiva biopsicosocial. No solamente vamos a adjuntar un solo factor, un solo padecimiento a los trastornos de ansiedad, sino que vamos a verlo como un fenómeno global que va a tener que ver con muchos otros factores, que se va construyendo con muchas otras cosas y que no vamos a decir que depende solamente de un factor o de una situación, ¿sale? Van a depender muchas otras cosas o muchos otros factores van a estar interrelacionados y van a determinar o van a hacer que se pueda presentar una crisis de ansiedad, ¿vale? Entonces, ahorita pues puede haber varios factores, algunos pueden ser la presión académica en el caso de los adolescentes, expectativas familiares, todo lo que se va construyendo a lo largo de la familia, el ambiente familiar obviamente es un factor, pero no es determinante. El uso de la tecnología también es súper importante, es uno de los factores que también ha afectado mucho y los cambios en la dinámica social, alguna crisis, tanto en la parte social como en la parte familiar. La dificultad para adaptarnos a diferentes situaciones o a situaciones de crisis. Por eso también es muy importante entender que ante una crisis es muy normal que presentemos crisis de ansiedad, ¿no? Que periodos en donde tengamos ansiedad. O que después de pasar por una crisis o por un evento importante, pues detone que nosotros tengamos sintomatología ansiosa, ¿no? Que a raíz de un evento. Y que además no podemos decir a la ligera como tengo ansiedad o es mi ansiedad o es mi crisis de ansiedad, porque también pues es complejo también incluso poder decir, ah, pues tengo ansiedad y no he tenido pues un diagnóstico, no he tenido una evaluación ni nada de eso, ¿no? Entonces también a veces lo mencionamos a la ligera. Entonces también es muy importante ir teniendo como un poco más de tacto cuando hablamos de este tipo de padecimientos, ¿vale?
Entonces, bueno, vamos a decir que también muchos niños y adolescentes, perdón, enfrentan miedos y preocupaciones constantes, que pueden manifestarse a través de síntomas físicos, emocionales y conductuales, afectando su bienestar y su desarrollo. Entonces, aquí es súper importante entender que los niños y los adolescentes también experimentan miedos, también experimentan preocupaciones, también tienen situaciones de la vida que les cuesta entender, que les cuesta asimilar, que les representa incertidumbre, que les representa miedo y que a raíz de todo esto o de cómo se vayan elaborando estas situaciones va a depender mucho en que ellos en algún futuro puedan desencadenar un tema de ansiedad o un problema de ansiedad. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a pasar o amerita pasar a mi dinámica inicial que tiene por nombre mitos y realidades sobre la ansiedad. Porque hay muchas veces que nosotros pues escuchamos frases o decimos frases también nosotros y que pues también nos hace confundirnos, ¿no? Respecto a qué es la ansiedad o incluso lo que nosotros conocemos, ¿no? También me gustaría revisar un poquito el chat antes de profundizar en estos mitos y realidades. ¿Ustedes qué entienden por ansiedad? Obviamente lo voy a leer como no todos, pero los que alcancemos a leer ahorita en unos minutos. Eh, Vamos a ver, ¿ustedes qué entienden por ansiedad? ¿Qué entendemos por ansiedad? A ver, vamos leyendo. Acá, la ansiedad como un estado de alerta ante el peligro, miedo a cosas que podrían pasar, profunda angustia hacia el futuro, es una, ay, se me es una emoción muchas veces considerada como mala, pero que en realidad es adaptativa y como vos decís, ajá, podemos a cuidar que no se convierta en patología. Sobrepensar sobre el futuro, muy bien. La ansiedad es una emoción que surge a raíz de una situación que percibimos peligrosa. Sentimos que evoca varios aspectos. Cuando las personas están intranquilas, temor ante lo que puede suceder, miedo incontrolable, un sentimiento de agobio, frustración e inquietud como respuesta a un evento. Muy bien, es muy importante que es relacionado a un evento, que es como respuesta a un evento, un trastorno eventual que nos afecta en la vida cotidiana. Muy bien. Ok, es un miedo hacia el futuro, despresión ante alguna situación, desesperación ante alguna situación, emociones no controladas, conjunto de sensaciones que se presentan ante la incertidumbre de lo que puede suceder. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar, ¿vale? Para que también podamos seguir avanzando y yo pueda leer como que ahorita lo que está, ¿vale? Mm, preocupación excesiva por algo que no ha sucedido, que va acompañado del miedo, sobrepensamientos. Por el modismo mencionas que cualquier situación fuera de su normalidad, que se siente algo extraño. Comenta que es ansiedad. Exacto, tenemos que cuidar mucho, por eso es que les decía, ¿no? A veces utilizamos o sea, solemos utilizar pues esta palabra, ¿no? Ansiedad de una forma como desmedida, como que no nos detenemos a pensar si realmente pues es como correcto o es como corresponde a lo que realmente está pasando, si realmente es ansiedad o no. O si, como decimos, ¿no? Es obviamente una situación de estrés, una situación de miedo, o que no estamos teniendo control sobre una situación, pero que no precisamente tenemos un trastorno de ansiedad. No es algo que ha sido presente en el tiempo, sino que también puede ser que sea en un periodo corto, pero que eso no quiere decir que no le tomemos atención. Por eso es súper importante estar pendientes a los cambios que van teniendo nuestros niños y nuestros adolescentes y cuánto tiempo ya tenemos con esos cambios o con esas situaciones. Y que aunque no sepamos aún si es un trastorno o no de ansiedad, pero es súper importante ir monitoreando cómo ellos se van sintiendo con algún cambio. Si nosotros empezamos a percibir algún síntoma, que ahorita los vamos a ver de manera general, es muy importante irlos acompañando, irlos monitoreando para que en algún futuro no se convierta precisamente en un trastorno de ansiedad, ¿vale? Entonces, bueno, del lado izquierdo vamos a tener los mitos y del lado derecho vamos a tener las realidades.
¿vale? Entonces, podemos escuchar frases como la ansiedad es solo un estado de nerviosismo y desaparece con el tiempo. Aquí en la parte del nerviosismo podemos ver que también esta parte de la inquietud, ¿no? Y que a veces como que dicen, ah, pues es que movemos el pie constantemente, ¿no? Y entonces eso quiere decir que somos ansiosos. Una cuestión así, ¿no? No lo podemos como tomar en un caso aislado, esa es como la palabra, ¿no? No podemos atribuir que porque me movemos mucho el pie, pues ya es ansiedad o algo así, sino que vamos a profundizar. Tal vez cuando estamos moviendo el pie o cuando estamos jugando mucho con las manos y así, lo también podemos ver, estamos fugados de la realidad, puede ser que tengamos sobrepensamientos, puede ser que estemos experimentando también alguna sensación de calor extrema, temblor, o sea, no nada más es un elemento, sino que son varios. Muchas veces decimos, ay, está moviendo el pie, seguramente, o sea, estoy ansioso, pero no le damos la importancia o viceversa, solamente pensamos que estamos moviendo el pie, quiere decir que estamos teniendo pues una crisis de ansiedad, por así decirlo. Entonces, por eso aquí es súper importante no atribuir esto a un solo signo, a un solo síntoma, a una sola cosa, sino vamos a centrarlo, vamos a situarlo y vamos a darle la importancia o a explorar si es que hay otros signos y síntomas. Y también, desaparece con el tiempo, ahí tenemos que checar, ¿no? Porque muchas veces es como lo que decían los adolescentes, bueno, es una cuestión de los adolescentes. A veces tendemos a minimizar, eso es algo que pasa mucho en la etapa adolescente. Tendemos a minimizar lo que ellos están pasando o incluso creemos que ellos necesitan estar bueno, enfrentarse a situaciones solos o que no necesitamos acompañarlos tanto para que ellos se formen, para que ellos puedan prepararse para la vida. Lo cierto es que no. Lo cierto es que los adolescentes también necesitan constantemente ese acompañamiento de los adultos para poder enfrentar las situaciones de la vida cotidiana. Y eso también puede hacer totalmente la diferencia en que nuestros adolescentes atraviesen por temas o por un trastorno de ansiedad o no, o que algo que les está causando problemas o que les está costando atravesar o transitar pueda determinar o pueda convertirse en un trastorno de ansiedad. ¿Vale? También, los niños no sufren ansiedad, solo los adultos. Y ahí también es un tema que tenemos que desmentir, por eso es que también se ha hablado mucho de ansiedad en niños y adolescentes, o por eso es que damos este tipo de espacios, porque los adultos no son los únicos que llegamos a sufrir en ansiedad, sino también los niños. Y eso es básicamente porque, pues obviamente los miedos y las preocupaciones son diferentes y otra vez caemos en el tema de minimizar, porque a veces hay frases como tú eres niño, tú eres adolescente, ¿qué te puede preocupar? Tienes todo, te damos todo, o sea, ¿qué te puede preocupar? Y entonces como que caemos en minimizar el qué está pasando en su mundo emocional, qué está pasando en su vida, en la cotidianidad, cómo se están desarrollando, cómo están atravesando diferentes momentos, cómo están transitando etapas a nivel escolar, a nivel social, situaciones que también, crisis que llegan a pasar en la familia. Sobre todo también vamos a ver que los factores de riesgo pueden ser algún cambio en la familia, alguna pérdida, puede ser también la separación, puede ser cualquier crisis que llegue a pasar en la familia, crisis familiares, crisis contextuales, crisis en la parte social, cambio de escuela, todo esto puede desencadenar un tema de ansiedad. ¿Por qué? Porque a él no se le está dando un manejo y una salida o, pues sí, un manejo adecuado. Entonces, al paso del tiempo, pues obviamente los miedos crecen, los sobrepensamientos, las preocupaciones y pues se empieza a cumplir todos los criterios para que se dé un trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, pues también poner especial atención que los niños y los adolescentes, claro que tienen miedos, preocupaciones, obviamente de acuerdo a su edad, pero que es muy importante darles la validación y la importancia para que no caigamos pues en este tema de minimizar y que pues podamos dar este acompañamiento adecuado, ¿vale? Si evitan lo que da miedo, la ansiedad desaparecerá. Eso pues ya vimos que también no es así, que de hecho también en la intervención lo que hacemos es acompañar esclarecer estas situaciones de miedo, de cómo es percibido el miedo, el peligro y dar precisamente este acompañamiento y brindar herramientas de afrontamiento
para que los miedos puedan ser afrontados. Obviamente, sin hacer que esto sea demasiado invasivo, demasiado duro para ellos, sino siempre hacerlo pues con un acompañamiento adecuado, ¿no? Entonces, bueno, aquí les puse, ignorar la ansiedad no la hace desaparecer, al contrario, pueden intensificarla y hacer que el niño busque formas inadecuadas de afrontarla. Esto es muy común, por ejemplo, cuando tendemos a distraernos por no estar en contacto con nuestros pensamientos o por tener o por sentirnos demasiado abrumados por lo que estamos pensando o por las sensaciones fisiológicas que llegamos a tener. Muchas veces no somos conscientes y si a nosotros como adultos nos cuesta mucho identificar esa sintomatología, con los niños es aún más difícil. Entonces, muchas veces los primeros que tenemos que hacer esta observación o estar, como les decía, muy al pendientes de cómo nuestros pequeños o nuestros adolescentes pueden llegar a tener cambios de comportamiento o afrontar de qué manera están afrontando diferentes situaciones o si les está costando adaptarse a una situación, tenemos que cuidarlo mucho, porque a veces, pues me ha tocado ver que hay niños que pues obviamente están muy metidos en la tecnología, los videojuegos, a lo mejor la alimentación es también tienden a comer mucho de manera compulsiva en algunos momentos, en algunas situaciones. Obviamente también los adolescentes están en riesgo de consumo problemático de alguna sustancia, autolesiones, todo lo que tiene que ver con formas inadecuadas de afrontar la ansiedad o de dejar de tener contacto con lo que estoy sintiendo, todo esto. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Una de las cosas que tenemos que hacer, que es lo que siempre les digo, es validar y acompañar, son esenciales para nosotros poder gestionar la ansiedad. Em, Otra de las cosas es, los niños ansiosos solo buscan llamar la atención, eso también es súper importante, aunque muchas veces se utiliza como moda y de manera como muy común hablar de ansiedad, también es muy importante entender que nosotros no podemos estar o no sería muy delicado minimizar. Lo más importante es explorar, preguntar cómo es que ellos lo están sintiendo, cómo es que ellos lo están atravesando y llevar como también estos registros, este monitoreo constante de qué es lo que está pasando, ¿no? Y por eso yo siempre les digo también, llamar la atención, sí, pero es porque es una manera de comunicar, es una manera de decirnos que algo está pasando, ¿vale? Que algo hay que poner especial atención y muchas veces recurrimos a restar la importancia, a creer que eso va a pasar, que va a desaparecer con el tiempo, cuando en realidad no es así. Lo ideal sería que nosotros profundicemos, pongamos especial atención, hablemos en relación de lo que está pasando. ¿Vale? La ansiedad es un signo de debilidad o falta de carácter. Es como decir, ay, pues tendemos a decir, ay, pues es que no puedes con estas cosas, es demasiado presión para ti, ¿cómo es posible que no puedas con todo esto si no es nada? Otra vez volvemos como a comentarios invalidantes y aquí es muy importante decir que no, la ansiedad es una reacción natural, no tiene nada que ver con esta parte de fuerte o débil, es una reacción natural del cuerpo, es una manera de que nuestro sistema nervioso reacciona para ponernos a salvo, para la supervivencia. Y entonces, pues obviamente también tiene mucho que ver con cómo vamos elaborando, cómo vamos guardando y almacenando la información, cómo se van consolidando nuestros pensamientos y que por eso también es muy importante el acompañamiento, la clarificación de situaciones, trabajar mucho con los esquemas de pensamiento para que nosotros vayamos teniendo una visión mucho más amplia de esas situaciones y no nada más como la visión reducida, porque a veces es que nosotros tenemos demasiadas distorsiones cognitivas, que es algo que también vamos a ver, y que esas dan lugar también a que se desencadene pues una crisis de ansiedad. Entonces vamos a ver cómo las maneras en las que nosotros estructuramos nuestro pensamiento, las maneras en las que nosotros afrontamos la situación, van a tener mucho que ver para afrontar o para manejar una crisis de ansiedad.
Entonces, esta crisis de ansiedad no tiene nada que ver, como les decía, con ser fuerte o con ser débil, sino más bien en cómo nuestro cuerpo va a reaccionar ante una situación que es percibida como amenazante o para la cual en el momento no tenemos las herramientas necesarias para poder afrontarlo y que obviamente tenemos una situación real o que nuestro cuerpo está percibiéndolo como real, ¿no? La ansiedad tiene múltiples causas. Bueno, aquí también esto va relacionado con, vamos a quitarnos de la idea de que si un niño tiene ansiedad o tiene cualquier otro padecimiento, significa que sus papás lo están haciendo mal o que algo está pasando. Vamos también a desmentir este mito o vamos a evitar culparnos porque es lo que llega a pasar, ¿no? Nos culpamos como que exploramos quién tuvo la culpa, qué pudimos haber hecho mal, cuando en realidad, como les decía, no podemos atribuir a esto que es más complejo de analizar y que es un tema multifactorial, como factores genéticos, temperamentales, ambientales, experiencias de la vida. Es un cúmulo de muchos factores, de muchas situaciones que lo pueden estar generando. Y que lo más importante sí es dejar claro que los papás son un excelente red de apoyo y van a ser una pieza clave para el abordaje de estas situaciones, ¿vale? Ahora, los adolescentes con ansiedad deben resolver solos para aprender a ser independientes. Esto también es algo que no sé si, o sea, no lo escuchamos constantemente, pero muchas veces llegamos como a perder ese foco de atención en los adolescentes, ¿no? A veces como que sí llegamos a decir que precisamente, ¿no? Ellos tienden a ocuparlo como pretexto o que ellos pues lo dicen de manera pues general, o sea, no con una evidencia, no lo consideramos como real y entonces pensamos que pues una forma de responder pues generalmente sería dejarlos, que ellos resuelvan solo las cosas o que ya deberían de saber hacer ciertas cosas o que como están en una etapa adolescente pues ya son más grandes, ya deberían de aprender y eso solo hace que se desencadene mucho más la crisis de ansiedad. Al contrario, lo que necesitamos hacer con nuestros adolescentes es situarlos para que también no se utilice este término de manera desmedida, de manera, pues sí, sin dar como un contexto, pero eso no quiere decir que no haya algo por lo cual ellos estén utilizando este término. ¿Sí me explico? El hecho de que ellos digan, no, pues es que estoy ansioso, es que no puedo con esto, es que el otro, quiere decir que hace falta que nosotros profundicemos, que nosotros entremos a ver qué es lo que está pasando y determinar, ¿no? Darles esa respuesta, esa contención y no perder de vista por cuánto tiempo se están sintiendo así, cuánto tiempo ya llevamos con esto. Y si esto es una frase o un pensamiento que vemos de manera recurrente, también hay que hacer un alto y hay que decir cuánto tiempo ya llevamos escuchando esto, cuánto tiempo, qué cambios está viendo en la vida de mi adolescente. O sea, no nada más es como decir, bueno, es que lo necesitan para prepararse para la vida adulta. Sí, sí lo necesitan, pero siempre es bien importante que vaya acompañado de la supervisión y de la guía de nosotros como adultos. Recordar que nuestros adolescentes todavía están en proceso de desarrollo, en proceso de evolución y que justamente esta es en la etapa en la que más acompañamiento y supervisión necesitan. Sobre todo porque hay muchos, incluso ellos tienen como esa necesidad de que todo lo pueden resolver solos, de que tienen que hacer o que ya tienen que saber ciertas cosas. Y justamente hay un proceso de adaptación, hay un cambio también porque se están preparando para la vida adulta, pero no quiere decir que ya tengan las herramientas, sino que las herramientas las van a ir aprendiendo, pues obviamente sobre la marcha y que muchas de esas herramientas se van consolidando con la ayuda que van a tener pues de las personas adultas que acompañamos. Y aquí digo pues padres de familia, también el papel de profesores, el papel de profesionales de la salud, orientadores, que en algún momento tenemos la oportunidad de acompañar. Entonces, por lo regular, aquí es súper importante como se me hace importante compartirles un caso de un chico que estoy atendiendo actualmente. Él tiene 20 años y es como que sí tiene un trastorno de ansiedad, pero es más como esta
parte de las expectativas, o sea, su estructura de pensamiento es, pues es que ya debería de tener esto, ya debería de tener el otro, y es más como el sentirse estancado, precisamente porque tiene pues estándares como que muy altos en cuestión de todo lo que ya tendría que haber conseguido a esta edad, o sea, como a la edad de 20 años, ¿no? Y por eso es que decíamos que es también un cúmulo de experiencias, de las ideas que nosotros vamos construyendo, del estilo de vida que queremos ir llevando, que llevamos, y que pues con él es más que nada, no manifiesta tantas sensaciones físicas, no las había como experimentado, sino más bien era como estar todo el tiempo desconectado. Ya analizando, era como no socializo con mi familia, todo el tiempo estoy conectado, todo el tiempo estoy con audífonos, me voy como cerrando de mis círculos, ¿no? Como que nos vamos como eh, limitando en cuestión de todos los círculos y entonces resulta que nada más tengo un único círculo que son mis amigos y de ahí es donde nos podemos agarrar, ¿no? Porque los otros círculos pues están ya debilitados. ¿Por qué? Porque no hay convivencia con la familia, porque todo el tiempo estamos conectados y también los síntomas pueden ser diferentes, porque en el caso de él, pues sí hay los estados del sueño están totalmente alterados, la parte de los sobrepensamientos sí están presentes y pues también el hecho de percibir como que no tengo esta visión, o sea, no tengo visión de futuro, como esa sensación de fracaso. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces la ansiedad tiene comorbilidades con la depresión. Efectivamente, este chico pues también está atravesando por un grado de depresión. Entonces, será lo que también tenemos que cuidar, que muchas veces la ansiedad también viene acompañada de otros en comorbilidad con otros trastornos o viene a raíz de otros problemas familiares o situacionales de la vida cotidiana que pues han venido arrastrando, que se han venido dando y que ahí es donde tenemos que prestar atención para poder situarnos y para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces muchas veces los síntomas no van a ser igual o no van a presentarse de la misma manera y por eso es que nosotros tenemos que ir como explorando más a detalle, como preguntando mucho, como analizando toda la esfera, preguntando con otros familiares, todo esto, para que nosotros tengamos como la información mucho más completa. Entonces, con este chico, pues era lo que les decía, ¿no? En cuestión de las expectativas, en cuestión de lo que se les dice o la idea que los adolescentes tienen de que ya deben de poder con todo, de que a tal edad ya deben de tener esto y el otro. Y y también de la sobreprotección, ¿no? Porque es como a veces también la sobreprotección es un tema muy importante porque no dejamos que ellos experimenten, pero al mismo tiempo pues damos como este mensaje de transmitir miedo, transmitir inseguridad. Entonces al momento de que nosotros estamos enfrentándonos a otras cosas, a cosas nuevas, pues ahí también viene como estos temas de ansiedad o poder desarrollar temas de ansiedad. Entonces, eso también es algo muy común que llega en la consulta. Adolescentes que pues han tenido demasiada protección, sobreprotección, perdón, por sus padres de familia y entonces ahorita en situaciones de la vida como que ellos se encuentran estancados, como que no tienen la capacidad de tomar decisiones, muchas cosas que ellos creen que tendrían que saber o que creen que otras personas o más bien sus iguales ya saben o ya han logrado y que ellos no, entonces pues también el miedo va aumentando porque es como no voy a poder hacer esto, qué va a pasar si me voy, qué va a pasar si pasa el esto, pasa el otro, o me desprendo, ¿qué va a pasar cuando me desprenda de mi círculo familiar, ¿no? Entonces también todo eso es muy importante tenerlo en cuenta con nuestros adolescentes porque nos va a ayudar un poquito a entender a qué se está debiendo estas crisis de ansiedad. Entonces también con los adolescentes pasa mucho, ¿no? Sobre todo por la idea un poquito distorsionada que tenemos de esta etapa. Distorsionada me refiero a creer que nuestros adolescentes nos van a necesitar menos o que no necesitan tanto de nosotros o que ya deben de hacer las cosas por sí solos porque precisamente se van a enfrentar a cosas
distintas o se están preparando, pero olvidamos que es sumamente importante el acompañamiento y la guía por parte de nosotros como adultos. Entonces también, por eso es que a veces se tienden a minimizar estos temas de ansiedad en el caso de los adolescentes, precisamente por estas ideas equivocadas que llegamos a tener nosotros y que también ellos las llegan a tener, que también a ellos se les dificulta pedir ayuda o acercarse porque tienen precisamente la idea de que pues todo esto es un sinónimo de debilidad o de que no son lo suficientemente capaces para hacer las cosas. ¿Sí me explico? Entonces eso también tenemos que cuidarlo y tenemos que estar validando y hacerles entender que no tiene nada que ver, ¿vale? Y bueno, los adolescentes necesitan apoyo y guía para comprender y gestionar su ansiedad de manera efectiva. Eso también es algo muy importante. Y por último, la medicación. Si un niño o un adolescente tiene ansiedad, necesitará medicación de por vida. Eso también es un dato como erróneo y que va a depender de pues la situación de cada niño, niña o adolescente. No todos los casos necesitan medicación y en muchas de las situaciones los trastornos de ansiedad se pueden manejar pues con terapias eh, cognitivo-conductual, que es para trabajar mucho a nivel de pensamiento, a nivel de psicoeducación, a nivel de dar herramientas de comportamiento diferentes, herramientas de afrontación, que trabajamos más que nada con el comportamiento y con el cómo vamos percibiendo las cosas o cómo vamos percibiendo la realidad. Vamos identificando posibles alteraciones de pensamiento, posibles ideas o pensamientos distorsionados y con ayuda de la familia también vamos haciendo que la red de apoyo esté sólida, que la red de apoyo ayude precisamente a regularnos emocionalmente y pues no siempre se necesita medicación. Y pues en el tema de la medicación solamente es cuando los síntomas fisiológicos son demasiado fuertes, que de plano pues están impidiendo demasiado el que pues este niño, niña o adolescente haga sus actividades normal. Pero pues en el caso de que los síntomas no estén así de intensos, pues la medicación no es necesaria. Y pues también no es tan recomendable, ¿no? También para los niños y los adolescentes. Entonces, pues también es muy importante irlo entendiendo, que por eso es que muchas veces nos alejamos de la ayuda, nos alejamos como de profundizar en estos temas precisamente por los miedos de que qué va a pasar, qué tal si le van a dar medicamento de por vida o va a necesitar medicamento constantemente o todo, pero no es nada, no es un requisito el hecho de que en temas de ansiedad pues siempre se necesite medicamento. Obviamente cada caso es diferente y pues como les decía, hay otras formas de abordar la ansiedad y que pues no son necesariamente con medicamento. Y que siempre el medicamento pues también solamente cumple su función a nivel fisiológico, pero no va a ser otra función en cuestión de aprender estrategias de afrontamiento, de temas conductuales o temas a nivel de pensamiento. Eso solamente ya es con una intervención psicoterapéutica o psicológica, con una orientación psicológica. ¿Vale? Entonces eso también es súper importante tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a entrar en el concepto. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones percibidas como amenazas. Su función es adaptativa, era lo que ya habíamos visto, y ayuda a prepararnos para el peligro, es decir, nuestro sistema nervioso va a estar actuando en respuesta a estas amenazas o a estas situaciones que son percibidas como amenazas y que nosotros pues vamos a estar experimentando ciertas sensaciones fisiológicas, precisamente porque nos vamos a preparar para huir, para ponernos a salvo, y por eso aquí es muy importante entender cómo es que va a funcionar. Aquí es donde nosotros hacemos psicoeducación y le enseñamos a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también a la familia, a que aprendamos a identificar que la forma en la que nosotros percibimos las situaciones va a determinar muchísimo en las reacciones que vamos a tener a nivel fisiológico.
Es decir, nosotros podemos tener pensamientos al momento de estar en medio de una situación que generalmente son catastróficos, que generalmente van a representar una amenaza y que entonces eso nos va a dar como resultado que nosotros empecemos a tener palpitaciones, a tener sudoración, que nuestro ritmo cardíaco aumente y que entonces pues estemos en medio de una crisis de ansiedad o que se pueda disparar una crisis, ¿vale? Entonces aquí hay que aprender a diferenciar miedo, estrés y ansiedad. El miedo va a ser nuestra emoción primaria, va a ser la respuesta inmediata ante pues una situación real, ¿no? Ante un peligro real. Es decir, algo que pues es tangible, es real, está en el momento con nosotros, ¿no? El estrés, pues es el estado de activación fisiológico ante la demanda o el desafío. Entonces aquí es bien importante entender que el estrés es como esa activación fisiológica que nosotros vamos a tener, que va a ser la energía que nos va a permitir hacer frente a una demanda o a un desafío. Por eso es que decimos que, pues nosotros el estrés nos ayuda el estrés nos ayuda como a hacer frente a una situación a la que nosotros nos vamos a enfrentar, ¿vale? La ansiedad es básicamente anticipatoria, ¿no? Nos va a decir que nos vamos a estar anticipando, vamos a estar frente a una amenaza que muchas veces es futura y que en la mayoría de las ocasiones no hay una causa concreta. Entonces siempre me gusta como explicarles esto para que quede claro haciendo el ejemplo de que cuando nosotros nos vamos a preparar para un examen, nuestra ansiedad nos va a decir, bueno, mañana tienes examen, puede pasar tal y tal, o nos vamos a preparar. Entonces, siempre la manera en la que nosotros estamos como que ahí súper preparados y concentrados para estudiar es precisamente por esta ansiedad que nos está diciendo, mañana tienes examen, mañana va a pasar esto. O pues vamos a prepararnos porque qué tal si viene esto, qué tal si viene el otro, qué tal si sacamos mal la calificación o algo así. Y entonces como que nosotros nos estamos preparando para tener. El estrés pues obviamente nos va a permitir hacer frente a esa capacidad para poder hacer frente a esa situación o para poder tener eh, ese rendimiento óptimo. Obviamente nosotros cuando estamos ansiosos creemos, cuando ya se convierte como en una ansiedad patológica, pensamos que no vamos a tener esa capacidad para poder hacer frente a esa situación o que va a salir mal, que vamos a reprobar. O sea, nuestro pensamiento va a ser totalmente catastrófico y muchas veces van a ser unas amenazas que no tienen tanto que ver con la realidad, que no hay, que no son concretas y que no tenemos total seguridad de que puedan pasar. ¿Sí? Por eso cuando nosotros trabajamos a nivel de pensamiento, analizamos toda esta situación. Sobre todo trabajamos a nivel de pensamiento, ¿vale? Entonces, pues bueno, la ansiedad pues es la emoción secundaria al miedo, que es más que nada eh, la ansiedad nos va a permitir anticiparnos ante una amenaza futura y que pues muchas veces no hay una causa concreta, no hay una causa aparente ante esta situación, ¿vale? Ok, vamos a ver. Nada más estaba checando un poquito el chat, pero ahorita al final lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, bueno, también es muy importante entender pues estas diferencias para que nosotros podamos entender que el estrés pues obviamente es totalmente normal, es una respuesta fisiológica y es lo que nosotros necesitamos para hacer frente a una situación determinada. Si nosotros no tuviéramos esta activación, eso que nos mueve, pues sería más difícil que nosotros pudiéramos tener ese rendimiento, esa energía para hacer frente a situaciones específicas.
¿vale? Y si nosotros no tuviéramos, pues obviamente la ansiedad, sería también muy difícil que nosotros pudiéramos anticiparnos ante situaciones que nos podrían pasar e ir preparados para eso o prepararnos para una situación futura. Aquí el tema súper importante es tener como que este monitoreo de cuando esta ansiedad se convierte en patológica, que es cuando identificamos pensamientos totalmente catastróficos, pensamientos que van en relación a decirnos constantemente que algo malo va a pasar, que nos puede pasar lo peor o que lo peor es que nosotros no tenemos como la herramienta para hacer frente a esa situación, que estamos totalmente indefensos y que de alguna manera algo malo va a pasar con nosotros, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos va a indicar que pues esa ansiedad ya se está convirtiendo en patológica. ¿Por qué? Porque no tiene una función adaptativa como normalmente sería o como se esperaría, sino que ya estamos teniendo pues una situación desmedida, ya no estamos teniendo control de esta ansiedad, ya se está presentando de manera general en algunas otras situaciones y que además pues está interfiriendo con áreas específicas de nuestra vida, ¿vale? Ahora, vamos a continuar. Ahora, ¿cómo se va a estar manifestando la ansiedad en niños y adolescentes? Vamos a tener siempre síntomas físicos, síntomas emocionales, cognitivos y conductuales, ¿vale? Los síntomas físicos pues son todo lo que tiene que ver a nivel corporal, que van a ser palpitaciones, sudoración, tensión muscular, problemas digestivos y que estos, como les decía, no siempre van a ser los mismos y no siempre van a estar todos. ¿Vale? Por eso también es muy importante irlo como relacionando con otros o haciendo como pues como ir seleccionando y relacionando toda la información. Síntomas emocionales puede ser pues esta irritabilidad, enojo, angustia, inseguridad, este miedo constante. Los síntomas cognitivos ya son pensamientos catastróficos, perdón, dificultad para concentrarnos, preocupación excesiva, síntomas conductuales, evitación, llanto frecuente, problemas de sueño, dificultad para separarse de los cuidadores. ¿Vale? Esto de manera general. Digo de manera general porque vamos a ir como entendiendo que dependiendo de la edad, los síntomas se van a ir presentando de manera particular y que también se van a ir presentando en situaciones diferentes. Esto relacionado pues al tipo de ansiedad o a cómo se esté dando la ansiedad en nuestro niño, niña o adolescente. ¿Vale? Entonces, aquí en la parte cognitivo es donde yo les decía que tiene todo que ver con los pensamientos, como la manera de percibir la realidad, que generalmente son pensamientos catastróficos. También vamos a darnos cuenta que va a haber dificultad para concentrarnos, atención demasiado dispersa, preocupación excesiva. Y pues obviamente en los síntomas conductuales vamos a tener que se va a dar mucho la parte del sentir, de notar a los niños enojados, irritados, llanto, alteraciones del sueño, alteraciones en la alimentación, evitar ciertas cosas o dejar de hacer cosas específicas y también la dificultad para separarse de los cuidadores o esta demanda excesiva por estar cerca de los cuidadores también nos va a dar como un poquito de pauta para profundizar un poquito más. Y aquí en la edad pues tenemos diferencias importantes, ¿no? En la infancia, que es de 3 a 6 años, vamos a darnos cuenta que los miedos van a estar relacionados a la separación, y a lo mejor son como que fobias o cosas mucho más específicas. Por ejemplo, en la noche, ¿no? A la oscuridad, monstruos o alguna cosa como que mucho más específica. Ya en la niñez media, que es entre los 7 y 12 años, el miedo empieza a ser diferente, ¿no? Ya es más como ya se empieza a notar un poco más la preocupación por la escuela, ya se empieza a ver un poquito más en temas de relación con sus compañeros, situaciones que tengan que ver con la escuela, con la parte social, la parte de la aceptación social ya se empieza a ver ahí un poco más marcada, el miedo al fracaso, ¿vale? El miedo a ser competentes o no, todo esto, ¿no?
Y en la adolescencia, que es entre los 13, 12 años y también en la parte de jóvenes, adultos jóvenes, que se puede extender hasta 21, 23 años, pues la ansiedad y los miedos ya cambian, ¿no? Porque nuestros miedos ya van en cuestión en no sentirnos realizados, en no lograr ciertas cosas, en la productividad, en cuanto soy capaz o no de hacer tal cosa, que se empieza a ver en la niñez media, pero también en la adultez y adultos jóvenes, todo lo que tiene que ver con la autoexigencia, crisis de identidad, como qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, qué me gusta, qué voy a estudiar, todas esas cosas como que van cambiando. Entonces, la manera en la que se van a presentar los síntomas también van a cambiar. En la infancia, por lo regular, vamos a ver muy marcado, pues, el enojo, el llanto, las alteraciones del sueño, a lo mejor también pesadillas, despertar constantemente en las noches. Y pues de 7 a 12 años, pues también, ¿no? Sobre todo la irritabilidad, empezar a evitar ciertas cosas, dejar de hacer cosas. em, y pues también pues se van a ver muy marcados estos miedos, pero más en el área de los otros, de sus interacciones, ¿vale? Y pues también esto es importante tomarlo en cuenta porque va a depender mucho de la etapa de desarrollo y de pues la etapa evolutiva en la que obviamente se estén encontrando, ¿vale? Ahora, tipos de trastornos de ansiedad en niños y adolescentes que nos vamos a estar o que vamos a estar analizando, ¿vale? Ahorita los voy a profundizar un poquito más en cada uno de estos, cómo los vamos a poder diferenciar más fácilmente y también pues todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿vale? Entonces, en la ansiedad generalizada o bueno, se va a caracterizar por una preocupación excesiva por situaciones cotidianas, es decir, como su nombre lo dice, generales, es decir, una preocupación casi casi por todo y por cualquier cambio o cualquier situación a la que nos vamos a enfrentar o a la que los niños se van a enfrentar. Niños que preguntan constantemente, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? ¿Y si a mí me ocurre esto? O que también tienen miedo a que les ocurra algo a otras personas o a que no les vaya bien en alguna actividad o que constantemente estén preocupados, estén demasiado, les represente demasiada incomodidad enfrentarse o tener alguna prueba o alguna actividad en la escuela, generalmente es por cualquier situación a la que ellos se vayan a enfrentar. ¿Vale? Y pues obviamente los síntomas físicos van a estar frecuentemente, ¿no? Niños que pues tienden a enfermarse demasiado en cuestión em, estomacal, que a lo mejor les llega a caer mal constantemente la comida. Obviamente no quiere decir que eso sea una única razón, por eso es que también es muy importante estar en trabajo multidisciplinario con el pediatra y pues con su médico de confianza y pues obviamente también con la parte emocional, la parte psicológica, porque pues todos son síntomas que van de la mano, ¿no? No podemos decir que si un niño tiene problemas pues constantemente de salud, quiere decir que algo esté pasando en lo emocional, sino que es un conjunto, ¿no? Porque pues obviamente la alimentación se altera, los estados de sueño se alteran, entonces la forma en la que reaccionamos o que nuestro cuerpo procesa los alimentos también se altera y sobre todo porque hay exceso de cortisol, que también es algo que es muy importante mencionar antes de que se me olvide. A nivel cerebral, pues obviamente nosotros estamos hiperactivados. Tenemos sobrepensamientos, tenemos la idea constante de que algo malo va a pasar, de que hay un miedo excesivo porque algo va a pasar. Entonces, a nivel cerebral, pues nosotros estamos generando cortisol, estamos inflamados. Entonces, pues también por eso es que hay muchos temas en cuestión de la parte fisiológica, ¿no? En cuestión de temas estomacales. También, pues eso es lo que provoca también toda esta parte fisiológica, ¿vale? Entonces, pues al estar todo el tiempo constantemente en un estado de inflamación, pues claro que todo nuestro sistema nervioso se va a alterar y vamos a estar respondiendo de manera frecuente como si realmente estuviéramos en medio de un peligro.
Pero imagínense que nuestro cuerpo todo el tiempo esté preparado para el peligro, todo el tiempo esté en alerta, pues claro que todo se va a percibir como una amenaza, o más bien, pues en el caso de la ansiedad generalizada, es todo el tiempo. Nuestros pensamientos es, pues que probablemente nos va a ir mal, que algo malo va a pasar, que no me va a ir bien, que no voy a obtener buenas calificaciones, que si los niños tienen una exposición que no les va a ir bien, que a lo mejor algo va a pasar con sus amiguitos o que ya no van a tener amigos, tal cosa, o sea, son muchas cosas, es de manera general todo esto y pues obviamente los síntomas, si nosotros nos vemos en síntomas físicos, psicológicos, cognitivos y conductuales, pues todo el tiempo vamos a tener dificultad para dormir, dificultad para conciliar el sueño, pesadillas, miedo excesivo, miedo constante, preocupación y pues obviamente alteraciones en la alimentación. Entonces, pues eso es a lo que voy con que los síntomas físicos van a estar frecuentes, ¿vale? El trastorno de pánico aquí es como que en un grado de intensidad mucho más fuerte que una crisis de ansiedad. Lo que va a diferenciar es que aquí en el trastorno de pánico, pues nosotros vamos a tener em, episodios de miedo intenso, ¿sí? Sin causa aparente, ¿vale? Y también una sensación de asfixia, mareo, miedo a perder el control, miedo a que pase lo peor y sobre todo como la obstrucción en el pecho es demasiado fuerte, pues nosotros creemos que algo malo va a pasar con nosotros o que nuestra vida está en riesgo o que pues vamos a que nuestra vida se podría acabar, ¿no? Estos episodios son repentinos, aquí se me fue una palabra, pero son episodios repentinos de miedo intenso, o sea, la intensidad sube demasiado y pues obviamente es el miedo a perder el control o a que pase lo peor, ¿vale? Las fobias específicas, pues como su nombre lo dice, va a ser este miedo extremo e irracional ante objetos o situaciones concretas, por ejemplo, perros, infecciones, alturas, la oscuridad, etcétera, ¿vale? Entonces, todos estos tipos de ansiedad van a tener manifestaciones físicas, emocionales, cognitivas y conductuales. ¿Vale? Por lo regular, pues aquí en las fobias específicas, cuando nosotros nos enfrentamos a esa situación en concreto, por ejemplo, ya sea los perros, por poner un ejemplo, pues se va a desencadenar toda la sintomatología cuando nosotros vamos a estar en contacto con esa situación, ¿sale? Es decir, situaciones como de palpitaciones, sudoración, nerviosismo, toda la cadena de pensamientos que se pueda generar en relación a esa situación. Y, por ejemplo, a nivel conductual, pues vamos a tener generalmente tendencia a evitar esa situación, a no querer tener cualquier situación que tenga que ver con los perros, ¿vale? Entonces es ahí como nosotros vamos a ir identificando cómo se va a ir presentando esta serie de síntomas, ¿vale? Pesadillas, todo esto. Ahora, ansiedad social es un miedo a ser juzgado o humillado en público. Y pues obviamente hay dificultad para hablar en clase, participar en grupos, es decir, todo lo que represente exponernos a esas situaciones, pues va a ser percibido como una amenaza y además la sintomatología va a aparecer cuando nosotros estemos en el momento en que nos vayamos a exponer a hablar en grupo o a tener una participación en grupos o cuando es un grupo que no me genera tanta confianza, o sea, que no es habitual. ¿No? Entonces, por lo regular vamos a tener esta dificultad para socializar, para relacionarnos. Esto es muy común en adolescentes, ¿vale? La ansiedad social es mucho más común en adolescentes, así como el trastorno de pánico, ¿vale? Ansiedad generalizada, pues también, ¿no? En adolescencia y en adultos jóvenes, en adultos, pero pues también es común en niños, ¿vale? Pero por lo regular, pues la ansiedad social se da pues a raíz de situaciones sociales que se han percibido pues como amenazantes o que no han
sido tan gratas, pero también pues por otros factores, ¿no? Tendríamos que explorar qué es lo que está dando esa situación y pues por lo general aquí pues va a ser más fácil identificar, ¿no? Por ejemplo, cada una tiene como su particularidad para que nosotros lo podamos identificar. Por ejemplo, la ansiedad generalizada básicamente es, pues como su nombre lo dice, en situaciones en general, en toda situación que represente un reto para nosotros, ¿no? Enfrentarnos a algo. Trastorno de pánico, pues obviamente su intensidad es mucho mayor y pues por lo regular es el miedo a perder el control, a que algo malo va a pasar con nuestra vida o que incluso nuestra vida está en riesgo. Fobias específicas, pues es como su nombre lo dice, ante una situación o cosa en específico y es solamente ahí, con esa única situación, donde se va a desencadenar toda la sintomatología. Lo mismo pasa con la ansiedad social, solamente la sintomatología va a aparecer en el momento en que nosotros estemos expuestos a situaciones que representen este miedo o que yo pueda identificar que me puedan juzgar o que me puedan humillar o que me puedan criticar si es que yo me expongo, ¿no? Y pues obviamente hay una dificultad muy grande a hablar en público, a socializar, a tener como temas de conversación, a tomar la iniciativa, etcétera, ¿no? Para poder generar una conversación o algo así. Entonces eso también es muy común en niños de adolescencia temprana y pues adolescencia tarde, ¿vale? Ay. Y también tenemos el mutismo selectivo, que es más común pues en la niñez, niños que pueden hablar en casa, pero que en la escuela o ante una situación determinada, pues simplemente no hablan. Y eso también es pues debido a que esa situación es demasiado adversa para ellos, ¿no? Ya mañana vamos a profundizar en estos casos de ansiedad para que lo tengan un poquito más claro. Y pues la ansiedad por separación también es común en etapas pequeñas, bueno, en etapas de infancia. Hay un miedo excesivo a separarse de los cuidadores, impidiendo pues ir a la escuela o hacer cualquier otra actividad. Y pues ahí pues es donde es como que se ve como más claro, como que un poco más marcado. Y esto pues también sucede em, pues ante crisis que van pasando en la familia, ¿no? El mutismo selectivo pues también puede deberse pues a varios factores, pero también a situaciones previas, a situaciones que se han percibido como amenazantes, como desagradables. Entonces hay que ir explorando, hay que conocer un poquito más el contexto, ¿vale? Entonces, vamos a estar mañana diferenciando estos tipos de ansiedad, vamos a poder enriquecer un poquito más cuáles van a ser los síntomas, pero además nos vamos a centrar también en cómo irlos identificando, hacer el diagnóstico diferencial y poder también intervenir, ¿vale? Cómo vamos a intervenir, pero además también en la parte de la prevención. Obviamente ya les había dicho que aquí pues también interfieren muchos factores, factores biológicos, factores sociales, culturales, familiares y también de experiencias previas que hayan tenido los niños, ¿vale? Los niños, niñas o adolescentes. Entonces, vamos a ir también situando un poquito ya más a profundidad mañana para que nosotros podamos ir diferenciando muy bien y también saber cómo vamos a poder intervenir o cómo vamos a poder acompañar, ¿vale? Entonces, por hoy llegamos como a los contenidos que teníamos planeados el día de hoy para dar como inicio con este taller. Ahorita voy a revisar el chat para ir viendo algunas preguntas que pueden haber aquí en el chat, algunas dudas y pues vamos a ir viendo para profundizar y también pues para ver que mañana pues van a poder irse respondiendo y pues también el tema, ir enriqueciendo el tema. A ver, vamos bien. Aquí vamos revisando un poquito. Bueno, allí había más como opiniones. A ver, cambios físicos, taquicardia, ataque de pánico, aparición súbita que puede ocurrir distorsión en la realidad.
Ok, aquí era como enriquecer un poquito con sus opiniones. Sí, los pensamientos son o está íntimamente relacionado con la ansiedad, ¿vale? Los pensamientos recurrentes se denominan rumiación y existen técnicas para enfrentarlos y disminuir su impacto en las reacciones de ansiedad. Ay, se me fue. Por supuesto, dentro de un proceso de psicoterapia, frecuentemente, ajá, cognitivo-conductual es la que mayormente funciona, tiene mayor evidencia para tratar temas de ansiedad. Ujú, aquí sigo leyendo algunas de sus opiniones de hace rato. Los niños que se muerden su ropa se consideran con ansiedad. Era lo que les decía. Es muy importante ver qué otros padecimientos, qué otra sintomatología en cuestión física, en cuestión de pensamiento, en cuestión de emociones y sobre todo de conductas podemos tener. No dudo que obviamente el hecho de que muerdan su ropa o se muerdan las uñas o alguna otra conducta, esa es la manifestación de conducta y hay que ir profundizando un poquito más. Es decir, enriquecer. Vamos a buscar más información. Además de morder en este caso la ropa, ¿cuáles son algunos otros síntomas o manifestaciones que se están dando? Y a lo mejor poder empezar a poner atención si se muerde la ropa, en qué situaciones, poder profundizar en ellos qué están pensando, cómo pueden ellos describir cómo se van sintiendo en esas situaciones para profundizar un poquito más en pensamientos. ¿Vale? Ay, voy a seguir como viendo qué otras preguntas tenemos. Ay. Un niño que borra cuando escribe, igual. Vamos a ir como profundizando más o observar más su comportamiento, incluso preguntarle, pues, por qué borra, o también, ¿no? A veces lo podemos notar así como los niños que tienen demasiada, pues sí, les resulta demasiado lidiar con el error, con equivocarse y todo esto, sin duda puede ser como un tema de que probablemente tengan esta baja tolerancia al estrés, no sepan lidiar como esto y sin duda es como un tema que hay que tomar en cuenta pues para evitar que este se pueda generar un tema de ansiedad, ¿vale? Ok. Y aquí pues nos comenta también Salvador, ¿no? Hacerse una diferenciación entre síntomas y signos, exacto, o sea, es como lo que nos vamos a centrar. Y lo de ansiedad y por separación y todas las demás las vamos a enriquecer mañana, porque mañana vamos a ver cómo poder identificarlas, cómo poder diferenciar cada una de estas, ¿vale? Si se presentan todas, bueno, obviamente ahí podríamos hacer como esta diferencia y por eso vamos a poder hacer un diagnóstico diferencial, porque puede ser que sea ansiedad generalizada, es decir, que en muchas o que en varias ocasiones se dé esta ansiedad. Es decir, cada que el niño se va a enfrentar a un cambio o algo así, estamos teniendo como esta sintomatología. Entonces, como que ahí estaríamos hablando de una ansiedad generalizada, ¿vale? Ahora, vamos a ver otra. Ay, no tiene una consulta. Ok, bueno. ¿Se puede perder audición por un problema familiar con la mamá?
Mm, no hay evidencia científica de esta pregunta, bueno, de que se pueda perder audición. Ahí pues es una cuestión también de trabajarlo de manera multidisciplinaria, ¿vale? Me diagnosticaron ansiedad, tengo dolores de cabeza, mareos y miedo de estar con mucha gente cerca. Ok, aquí pues obviamente Sonia nos comparte, ¿no? Su historia, ya la diagnosticaron con ansiedad. Obviamente ya cuando tenemos un diagnóstico, también hace rato alcanzaba a ver como alguna pregunta, quiénes son los profesionales, obviamente, para hacer este diagnóstico y todo. Generalmente es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Pues el psicólogo hace todo este chequeo, ¿no? De signos, síntomas, cuánto tiempo estamos teniendo toda esta sintomatología, en qué momentos, cómo estamos reaccionando ante estas situaciones, es decir, qué hacemos para regularnos, porque de alguna manera siempre nos regulamos, siempre tratamos de regularnos y de hacer frente a esto, ya sea pues evitando, ya sea distraer pues sí, distraer la mente, parar los pensamientos de alguna manera. Ayer tenía sesión en línea y me comentaba mi paciente, pues es que yo prefiero dormir con ruido porque los pensamientos no paran y porque yo prefiero dormir con ruido, pues porque tengo mucho sobrepensamiento y pues es un adulto joven, ¿no? Entonces, obviamente la manera de intervenir con un niño y con un adolescente, un adulto joven es diferente, porque ahorita, por ejemplo, con mi paciente, lo que hacemos es trabajar mucho con la escritura, o sea, con ir como plasmando en papel todos estos sobrepensamientos y después poder hacer reestructuración. También ver qué tan reales son estos pensamientos, qué posibilidades tenemos de que pasen y sobre todo lidiar con la incertidumbre. Una de las cosas que hacemos también para trabajar con ansiedad es poder dar respuesta a estas preguntas constantes, a estos escenarios y poder ir seleccionando qué tanto estos pensamientos pueden convertirse en realidad o no y así vamos reestructurando. Pero entonces, el diagnóstico se hace de manera multidisciplinaria y la intervención también, porque como les decía, cuando los síntomas son muy fuertes, a lo mejor ahí sí tiene que intervenir algún tratamiento farmacológico. Pero cuando no, pues simplemente lo trabajamos con sesiones que tengan que ver con el trabajo de pensamiento, de conductas, de tener habilidades de afrontamiento, pues para ir haciendo frente o para ir manejando esta ansiedad. También una de las cosas que luego llegan a pasar es que nosotros queremos o pensamos que la ansiedad va a desaparecer. Y muchas veces mis pacientes me dicen, es que la ansiedad sigue, es que yo pensé que se me iba a quitar y todo esto, y es que en realidad la intensidad va bajando cuando nosotros aprendemos a conocerla, a saber por qué viene, a saber cuál es su propósito, pero también cuando vamos aprendiendo a tener habilidades de afrontamiento. Entonces, con nuestros niños y adolescentes lo que hacemos es que ellos primero puedan entender qué es lo que está pasando, puedan entender que es algo normal y que yo siempre les digo a los niños, te viene a visitar tal emoción, en este caso la ansiedad, pero ¿qué te está diciendo? ¿Cuál es el mensaje? Y vamos a ver, ¿no? A veces lo disfrazamos o lo plasmamos como un monstruo, como cualquier otra cosa, y lo importante es que los niños puedan ir poniendo o plasmando cuáles son esas cosas a las que ellos están enfrentando en medio de todo esto, es decir, tus miedos, sus preocupaciones, que es lo más común. Entonces, en el caso de aquí de Sonia, que ya tenemos un diagnóstico, que ya tenemos obviamente la identificación de síntomas, para los síntomas a veces sí es necesario la ayuda de un tratamiento farmacológico, pero también es muy importante iniciar con un tratamiento de psicoterapia para que también vayamos trabajando a nivel de pensamiento, a nivel de conducta y vayamos teniendo y desarrollando habilidades de afrontamiento, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo qué otras cosas eh, voy leyendo. A ver, a la retransmisión creo que es a las 9, me parece, pero les van a avisar en el grupo, ¿vale? Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Qué se me va? A ver, a ver.
viendo qué otra pregunta. Algunas ansiedades podrían ser parte de la edad o sí que parezcan, pero que no lleguen a ser, por decirlo de alguna manera, patológicas. Por ejemplo, la fobia social. Sí, era lo que les decía. También tenemos que ir monitoreando porque puede ser que, por ejemplo, los adolescentes, por ejemplo, cuando pasan de la primaria a la secundaria, mm, es muy normal que ellos atraviesen por estos momentos o episodios de ansiedad, porque pues nos vamos a atravesar a una nueva realidad, con nuevos compañeros, y pues generalmente aparecen muchos miedos. Esto porque apenas, o sea, porque cambian nuestros intereses, porque buscamos la adaptación, porque a lo mejor los amiguitos que teníamos en la primaria no van a ir a la misma secundaria, porque todos como que tienden a separarse. Entonces es muy normal que estas crisis, como bien lo dice Ricardo, tengan que ver también con una cuestión de adaptación, porque al final esa es la función de la ansiedad. Solo que aquí por eso es la parte muy importante y creo que entra más dentro de la prevención, que cuando nosotros notemos que nuestros niños o adolescentes se van a enfrentar a un cambio, o están atravesando por un cambio, tenemos que ayudarles a lidiar con esta ansiedad, que sea adaptativa, que la puedan gestionar, que la puedan manejar, que la puedan expresar, que adquieran habilidades de afrontamiento para evitar que toda esta sintomatología se prolongue, se extienda y en algún momento llegue a ser insostenible y empiece pues a causar que ellos estén retraídos, que eviten hablar en público, que vayan perdiendo habilidades sociales, porque lo que pasa, por ejemplo, en la ansiedad social es que, pues obviamente como un mecanismo de afrontamiento, lo que hacemos es dejar de socializar, dejar de convivir, dejar de salir, dejar de participar y pues en consecuencia se van perdiendo habilidades sociales. Entonces, eso es lo que no queremos. Eso sería ya una ansiedad patológica, ¿no? Porque ya nos limitamos tanto que estamos perdiendo habilidades sociales. Entonces, por eso es súper importante conocer cuál es la sintomatología cuando de inmediato se va presentando y entender que sí, apenas puede estar apareciendo, pero aquí el factor clave es darle una salida, darle un acompañamiento para que esto no se convierta en algo patológico. Y sobre todo estar muy alertas a los cambios, ya sean familiares, estructurales o de desarrollo, que se van enfrentando nuestros niños y adolescentes, porque ahí es como un factor de riesgo, se podría decir, porque se puede presentar crisis de ansiedad, pero que va a tener mucho que ver el cómo nosotros la manejemos, cómo nosotros le demos esa ayuda y ese acompañamiento, y va a ser determinante para que más adelante se convierta en algo patológico o no. ¿Vale? Entonces espero que esto también haya quedado un poquito más claro. Y aquí hay como una diferencia, ¿no? Entre un trastorno de ansiedad y una personalidad ansiosa. Aquí también hay que checar y hay que darnos cuenta que pues la estructura de la personalidad es algo mucho más complejo y que cuando nosotros tenemos una forma o una estructura de pensamiento, generalmente es cuando pues decimos, no, pues yo soy más propensa o yo soy como que tenemos cierta predisposición, por así decirlo, a ser pues ansiosas o a tener periodos depresivos a lo largo de nuestra vida por también factores de nuestra personalidad. Entonces, cuando nosotros vamos viendo que a lo largo de la vida también tenemos una estructura de pensamiento, que son como pensamientos catastróficos, que son como esta visión de túnel, como que tendemos a, a esta dificultad pues para adaptarnos a las situaciones o que nosotros vamos viendo que es como más general, que no nada más es como algo como pasajero, o sea, como una crisis y ya, sino que se va extendiendo a lo largo de nuestra vida, pues también ahí podemos decir, bueno, tengo o bueno, mi personalidad tiende a ser ansiosa, ¿no? Porque a lo mejor para mí es muy importante pues la perfección, no es muy importante pues esta tolerancia pues también al control, al error, tendemos más como al control, o sea, todo eso como que es una cuestión de que varios aspectos de nuestra personalidad podrían determinar o podrían ser un factor que nos apunte a una crisis de ansiedad. Entonces no podemos decir como tal que toda nuestra personalidad es ansiosa porque tenemos como muchas cosas que también van a pues a determinar cómo se va a ir desarrollando nuestra personalidad y que además nuestra personalidad es cambiante. Pero sí hay factores
de personalidad que obviamente van a ser predisposición o que nos van a predisponer a tener crisis de ansiedad o a vivir con ansiedad o a desarrollar más fácilmente ansiedad, ¿vale? Entonces, como que toda la estructura de la personalidad es mucho más compleja y que sí, va a haber cosas o va a haber estilos de personalidad que van a ser más propensos a padecer ansiedad o a desarrollar ansiedad que otros, ¿vale? Eh, voy revisando. Aquí en el cuestión de alopecia no podemos asegurar que sea solamente por ansiedad. Como les digo, hay que buscar como obviamente, una consulta médica, hacer como todo una búsqueda o más bien esas consultas multidisciplinarias, porque no podemos asegurar que la alopecia sea solamente por la ansiedad o debido a la ansiedad, sino que también hay otros factores que la pueden estar teniendo o que pueden estar haciendo que se presente, ¿vale? Y vamos viendo qué otras. Vamos viendo. Y bueno, aquí son casos más específicos, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad ante una competencia deportiva, o sea, como que son temas como que más específicos, ¿vale? ¿Cómo tratar la ansiedad con miedos aparentemente sin razón? Aquí en cuestión de los miedos aparentemente sin razón tendríamos que ver toda la parte de pensamientos, o sea, vamos a analizar pensamientos, vamos a ver toda la parte de reestructuración cognitiva o más bien identificar pensamientos, si es que hay distorsiones cognitivas, todo esto, o a qué se está debiendo este pensamiento, ¿vale? Entonces, primero tendríamos que nombrar el miedo, ver qué tan real o irreal podría ser, qué tan objetivo o distorsionado podría ser, y ya de ahí podemos ir reestructurando, ¿vale? Mañana una diferencia también en los casos de sensibilidad sensorial. Mm, Ay, este sí es como un caso. Ay, déjenme lo reviso para ver si lo podemos integrar. De 3 a 6 años era normal que las niñas tengan fobia a un insecto. Era una manifestación de ansiedad como algo que debe ser observado. Tendríamos que observar en este caso si es una fobia al insecto, es decir, toda la sintomatología que hay cuando nos enfrentamos a ese insecto, ¿no? Entonces, primero tendríamos que ver y qué tanto la sintomatología puede afectar en el caso de este. Ay, ya lo perdí. A ver, que no logro ver. De Alejandra, ¿vale? Entonces, a ver, manifestaciones, en general ansiedad, o si son de sí, como algo desregulado. Si los ejemplos son situaciones esperables que generan ansiedad, o si son en sí las manifestaciones de ansiedad como algo desregulado. Por ejemplo, de 3 a 6 años sería normal que las niñas tengan fobia a un insecto o sería una manifestación de ansiedad como algo que debe ser observado. Era lo que les decía, depende mucho toda la sintomatología que se genere cuando estamos frente al insecto y si es en general con ese insecto o algo más. Y también la concepción o los pensamientos que haya, las explicaciones que se den en relación a ese insecto, ¿vale? Entonces ya mañana que podamos ver
Ujú, es decir, los psiquiatras también trabajan de forma interdisciplinaria con nosotros, ¿vale? Se muerde mucho la boca, que está enmarcado y aparece como bigote, podría ser un síntoma. Ah, como sí, es mejor hacerlo como en el caso de la niña de 9 años que muerde mucho su boca, hay que hacerlo como, sí, con un especialista, acudir a médico, pediatra, y ya que nos vayan diciendo e indicando, ¿vale? Porque no podemos hacer nada más, como les decía, un diagnóstico o decir de manera así como muy a la ligera debido a un solo síntoma. Tenemos que relacionar, tenemos que indagar mucho más para poder hacerlo, ¿vale? A ver, voy a leer ya la última pregunta. Estos son como un poco más de casos. Ajá, todo el tema de teatro y todas esas actividades ayuda mucho con ansiedad social. Exacto, también todo eso lo vamos a ver en la intervención y pues eso también ayuda mucho pues a socializar, a expresión, a tener un poquito más de seguridad, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, las preguntas pues se respondieron lo más que se podía en cuestión a esta clase y ya mañana vamos a estar abordando con mayor profundidad cada uno de los casos, cómo poder identificar y todo esto para que se vaya esclareciendo mucho más, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora y vamos a estar tomando en cuenta las dudas respecto a los casos para que también se puedan ir integrando. Muchas gracias y que tengan bonita noche. Nos saludamos mañana.